La fuerte caída de la pobreza en Argentina descoloca por completo a la izquierda. Veámoslo. La izquierda española y argentina está totalmente desconcertada, totalmente desubicada ante las extraordinarias cifras de reducción de la pobreza que publicó ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Recordemos que esas cifras constatan una caída de la pobreza de 14 puntos durante el segundo semestre de 2024 y que ubican el nivel de pobreza de Argentina en su punto más bajo desde el primer semestre de 2022. Y las personas deshonestas, por supuesto, cuando su ideología no coincide con la realidad del mundo, pues entonces lo que hacen es rechazar, negar, oponerse a la realidad del mundo que los rodea para que siga primando su ideología. Y es que más allá incluso de la ideología de izquierdas que puedan poseer y que les incapacite a leer, a interpretar adecuadamente la realidad, lo cierto es que durante el último año muchas de esas personas, que ahora mismo no son capaces de digerir los datos de pobreza, pues claro, si tú te has estado emborrachando durante un año con todas estas píldoras informativas sobre Argentina, que ahora te digan que la tasa de pobreza ha caído de manera espectacular, contradice absolutamente todo lo que creías saber sobre Argentina, sobre la economía y la sociedad de este país durante el último año. Y claro, en este punto, en el que el dato mata con absoluta rotundidad el relato que han estado absorbiendo de estos medios de comunicación o analistas que han estado filtrando, cuando no directamente manipulando la información que llegaba a su audiencia para que se conformaran una imagen totalmente desconectada de la realidad del país, claro, cuando el dato no encaja en absoluto con el relato al que han estado expuestos durante un año, existen dos opciones. O desconfiar de las que hasta este momento han sido tus fuentes, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, en lugar de dudar de tus fuentes, dudar del dato. Creerte que como tú estás muy bien informado a través de esas fuentes sesgadas, manipuladoras, mayormente propagandísticas antiliberales, como tú crees estar muy bien informado a través de tus fuentes, como crees saber muchísimo sobre la situación del conjunto del país, y como ese dato no te encaja en absoluto con tu inmensa sapiencia sobre la situación agregada de Argentina, pues entonces lo que tiene que estar mal, lo que tiene que haber sido manipulado sin ningún tipo de reparo moral, es ese dato que no encaja con tu relato. Y así sucede que para muchas personas de izquierdas, ante este contundente dato de pobreza, no es el dato el que mate el relato, sino que es el relato el que ha de matar al dato. Y para lograr que el relato mate al dato, han seguido tres tipos de estrategias. La primera, cuestionar la credibilidad de la fuente, es decir, del INDEC. Pero el INDEC, que es el organismo público que ha estimado este dato, es un organismo público independiente del gobierno. De hecho, al director del INDEC no lo nombró el gobierno de Javier Milei, sino el gobierno peronista de Alberto Fernández. Pues bien, en este caso, y cualquiera que haya seguido con cierta regularidad este canal lo sabe, las estimaciones privadas de pobreza en Argentina, por ejemplo, las de la Universidad Torcuato Di Tella, han venido adelantando desde hace meses que la tasa de pobreza en Argentina iba cayendo de una manera muy considerable mes tras mes. De hecho, cuando se publicaban esas estimaciones privadas de pobreza, los mismos que ahora cuestionan el dato del INDEC nos decían que esas estimaciones privadas no eran fiables, porque no eran oficiales, que había que esperar al dato del INDEC para poder concluir si la pobreza había subido o había bajado en Argentina. Que lo único cierto, seguro, oficial que teníamos disponible en los últimos meses era el dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024 y que por tanto teníamos que remitirnos a él. Ese dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024 hablaba de una tasa de pobreza superior al 52% de la población.
Por tanto, aun cuando las estimaciones privadas ya estaban hablando en octubre, en noviembre, en diciembre, no digamos ya enero o febrero de 2025, de que la tasa de pobreza había perforado el 40%, eso no valía. Lo que valía era el dato del primer semestre oficial del INDEC. Pero ¿qué pasa? Ahora que el dato oficial del INDEC del segundo semestre confirma las estimaciones privadas adelantadas de que la tasa de pobreza efectivamente perforó el 40% durante el segundo semestre del año, ahora las estimaciones oficiales del INDEC ya no valen. Al menos ya no vale esta última, porque la del primer semestre, que hablaba de un aumento histórico de la tasa de pobreza, esa no solo sigue siendo cierta, sino que los mismos que critican ahora al INDEC no se desdicen en absoluto de haber empleado las estimaciones del INDEC para denunciar el estallido de la pobreza en Argentina durante el primer semestre del año. La segunda estrategia que ha seguido la izquierda para intentar que su relato mate al dato ha sido sembrar dudas sobre la metodología que se utiliza para medir la pobreza en Argentina. Por ejemplo, el diario El País, después de informar a sus lectores que, oh sorpresa, la tasa de pobreza ha bajado de una manera muy contundente en Argentina, comienza a intentar justificar por qué esta bajada de la pobreza en realidad no sea seguramente tal. Y así podemos leer lo siguiente. Además de excluir a la población no urbana y de no tomar en cuenta gastos como el alquiler de vivienda o el acceso a educación y salud, la medición de pobreza e indigencia que realiza el INDEC coteja los ingresos de las personas con el precio de alimentos y algunos servicios básicos, por lo que resulta profundamente afectada por la tasa de inflación y por la evolución de salarios y jubilaciones. Pues sí, obviamente, si la tasa de inflación sube mucho y reduce los salarios reales, entonces el número de pobres aumenta en Argentina. Si moderas la tasa de inflación y consigues que los salarios nominales suban por encima de la inflación, pues entonces los salarios reales crecen y la pobreza tiende a reducirse en Argentina. Más allá de esta perogrullada, démonos cuenta de que en este párrafo El País está cuestionando la metodología de esta medición de la pobreza. Y este cuestionamiento de la metodología del INDEC es problemático por dos razones. La primera, porque el INDEC no ha modificado su metodología. Por tanto, si ahora estamos midiendo mal la pobreza, también la estábamos midiendo mal durante los semestres anteriores, incluyendo cuando nos decían que se había disparado la tasa de pobreza en Argentina. Ahí El País y otros medios de izquierda similares no cuestionaron la metodología del INDEC, sino que, por supuesto, nos vinieron a decir que era un dato oficial perfectamente calculado. Ahora ya no les gusta cómo se calcula, cómo se mide la pobreza en Argentina, pero, repito, si no ha habido cambios en la metodología, este dato de caída profunda de la pobreza es perfectamente comparable con todos los datos anteriores que estimó el INDEC sobre la pobreza de Argentina. Por consiguiente, lo que sí habría que decir es que, midiendo la pobreza de esta manera, que podrá ser mejor o peor, pero es una metodología homogénea entre periodos, la pobreza se sigue desplomando en Argentina. Pero es que además, en segundo lugar, algunas de estas críticas que efectúa El País son incorrectas. Por ejemplo, el gasto en alquileres sí se incluye en la canasta básica a partir de la cual se estima la pobreza en Argentina. Por ejemplo, Martín Rozada, uno de los economistas que desde hace más tiempo efectúa estimaciones privadas, no las del INDEC, sino otras, de la pobreza en Argentina, y que más o menos ha calcado el resultado de tasa de pobreza que ayer anunció el INDEC, como se ha empezado a difundir mucho este mito de que la canasta básica, a partir de la cual se calcula la pobreza, no incluye el gasto en alquiler, ha tenido que salir en Twitter a desmentirlo. La canasta básica total con la que se mide la pobreza sí incluye el gasto en alquiler de la vivienda. El que diga que no lo incluye o bien desconoce cómo se calcula o miente para tratar de desacreditar las estadísticas oficiales de Argentina. Y la tercera estrategia que ha empleado la izquierda para intentar que el relato mate al dato es la de confeccionar relatos absolutamente disparatados e inverosímiles
pero que pueden servir para que algunos encuentren una salida fácil a la fortísima disonancia cognitiva que están sintiendo entre su relato propagandístico e ideologizado y los datos que reflejan la realidad. Por ejemplo, algunas personas de izquierdas en redes sociales han comenzado a difundir la idea de que el número de pobres cae en Argentina, pero porque esos pobres han pasado a ser indigentes. Es decir, que sí, la tasa de pobreza aumenta, pero la tasa de indigencia supuestamente se estaría disparando. Pero lo cierto es que, si acudimos a los datos del INDEC, comprobaremos que lo que ha ocurrido es más bien lo opuesto. Con respecto al segundo semestre de 2023, es decir, antes de que llegara Javier Milei al poder, lo que ha caído de manera notable es el número de indigentes. En el segundo semestre de 2023 había 3,5 millones de indigentes en las 31 mayores ciudades de Argentina, mientras que en el segundo semestre de 2024 hay 2,5 millones. Por tanto, ha habido una reducción en el número de indigentes de 1 millón de personas. Y en cambio, el número de pobres no indigentes, es decir, personas en una situación económica precaria, pero no tan absolutamente precaria como la indigencia, el número de pobres no indigentes más o menos se ha estabilizado. Había 8,8 millones de personas pobres no indigentes en el segundo semestre de 2023 y hay, en el segundo semestre de 2024, 8,9 millones de pobres no indigentes, 100.000 personas más. Pero como la indigencia ha caído tanto y como la pobreza total es indigencia más pobres no indigentes, entonces la cifra y el porcentaje total de pobres en Argentina cae en el segundo semestre de gobierno de Javier Milei con respecto al último periodo inmediatamente anterior a que entrara en el gobierno. Y si este relato con el que se pretendía tumbar el dato de que baja la pobreza en Argentina ya suena absolutamente ridículo, espérense al siguiente. Y es que otra línea argumental que se ha intentado colar en el debate público para buscar encaje a este dato que tanto le chirría a la izquierda, es que, claro, esa reducción de la pobreza, y más en particular de la indigencia dentro de la Argentina, se ha producido porque ese millón de indigentes que han desaparecido de las estadísticas, o bien han muerto, se han muerto de hambre, ha habido una hambruna extraordinaria en Argentina durante el segundo semestre de 2024 y han muerto 1 millón de personas, estaban las calles de las 31 principales ciudades de Argentina anegadas de cadáveres putrefactos, 1 millón de personas, o, si no han muerto, es que han emigrado, han buscado mejor suerte en otros países ajenos a la Argentina. Pero de nuevo, este relato absolutamente ridículo para intentar tumbar el contundente dato de reducción de la pobreza, se topa con la información más elemental que proporciona el INDEC. Y es que el INDEC no solo nos informa de cuántas personas pobres hay en la Argentina, pobres indigentes y pobres no indigentes, sino que también nos informa de cuántas personas no pobres hay en el país. Y claro, si los pobres se redujeran porque mueren, entonces el número de personas no pobres no aumentaría en Argentina. Pero lo que vemos es que en el segundo semestre de 2023 había 17,2 millones de personas no pobres en las 31 principales ciudades de Argentina. Y en cambio, en el segundo semestre de 2024 hay 18,4 millones de personas no pobres. No es que los pobres se hayan muerto o hayan emigrado, es que han dejado de ser pobres y han pasado a ser no pobres. En realidad, lo que probablemente haya ocurrido es que 1 millón o algo más de 1 millón de personas indigentes hayan pasado a ser pobres no indigentes y luego alrededor de 1.200.000 personas pobres no indigentes han pasado a ser no pobres. Sea como fuere, si en lugar de fijarnos en el número de pobres en Argentina nos fijamos en el número de no pobres en Argentina, vemos que el número de no pobres ha aumentado en 1,2 millones durante el primer año de gobierno de Javier Milei. 1,2 millones de personas han evitado la pobreza durante el primer año de gobierno de Javier Milei con respecto a la situación en la que se hubiesen hallado bajo un gobierno peronista. En suma, el reciente dato de pobreza en Argentina ha descolocado por entero a la izquierda española y argentina. Y en lugar de dar marcha atrás y de cuestionarse
si su relato era un mal relato sobre la situación económica y social de la Argentina, lo que hacen es seguir huyendo hacia adelante y arrojarse por el vacío del ridículo.